El otro cuarto tema que es muy importante es cuando te diga evalúa una placenta. Cuando la paciente tiene placenta previa o tiene descarte de acretino placentario, que es importante, o cuando la paciente viene con TPP. Esto es importante evaluarlo porque, claro, esta paciente tiene un riesgo muy alto cuando tiene acretismo o tiene placenta previa, que también lo tienes que evaluar en una ecografía. ¿Cómo hacerlo? El objetivo principal, evaluar lo que es placenta previa, acretino placentario, ¿no? Y obviamente si tenemos una base previa, que también es importante. Para evaluar placenta previa, fundamentalmente tiene un factor de riesgo, pero se evalúa fundamentalmente en el tercer trimestre. Pues antes del tercer trimestre, segundo trimestre, hay una posibilidad de tener placenta previa, pero no se habla de placenta previa, sino a partir del tercer trimestre, ¿ok? Muy importante evaluarlo eso. El tercer trimestre es sumamente importante. Hay factores de riesgo, ¿no es cierto?, que puedan llevar a tener una placenta previa. Hay clasificaciones de la placenta previa, de placenta total cuando cubre totalmente el orificio cervical interno, parcial cuando tapa el orificio cervical interno, marginal cuando llega al borde y inserción baja cuando tiene menos de 5 centímetros. Pero eso se hace por vía la ecografía travaginal, ¿no? Travaginal importante, se pone la ecografía fundamentalmente en el fornix anterior, o sea, en el saco anterior, para evaluarlo. No es un movimiento brusco, es un movimiento suave. Es muy importante ponerlo en el fornix anterior. Entonces hacemos un barrido derecha-izquierda para evaluar si hay una inserción baja, ¿no? Entonces, pero a partir, normalmente se habla de placenta previa, antes de la semana 30 no se habla, después de la semana 30 si hay una alta probabilidad, fundamentalmente el diagnóstico se hace a partir de la semana 32, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tengo una placenta bien abajo? ¿Y cómo le digo? No le puedo, tiene 20 semanas, ¿cómo puedo decirle? No le puedo poner placenta previa. En ese caso, usted lo que va a decir es placenta de inserción baja, ¿eh? Placenta de inserción baja, o si está bien el fondo, pues hablar de placenta de inserción alta, pero nunca placenta previa, que eso es muy importante, ¿ok? Entonces vean ustedes, cuando tenemos una placenta oclusiva, por vía abdominal la sensibilidad es mucho más bajo, ¿no? Yo les recomiendo que hagan por vía, muy importante, por vía travaginal, que puedan ver bien el orificio cervical interno para evaluar de placenta oclusiva y todo esto. El otro parámetro importante de hablar de placenta previa, que es muy importante, necesitas un ecógrafo de alta generación, de última generación, para diagnosticar estas patologías. Bastante simple, con una ecografía, con un ecógrafo bastante portátil, básico, se puede realizar. El otro diagnóstico de acretino placentario es muy importante, porque si tú entras a la sala de operaciones para operar una cesárea y tiene acretino placentario, es complicado, se puede llegar hasta morirse la paciente porque tiene una posibilidad muy grande de perder entre 3 a 5 litros de sangre esa paciente, ¿ok? Por eso es muy importante hacer diagnóstico en estos lares. ¿Cómo se hace el diagnóstico? No lo sabemos, que la capa de Nita-Busch lo que se hace es, se reduce fundamentalmente en la placenta y el miometro se va metiendo. Hablamos que cuando disminuye la capa de Nita-Busch, que dicen los patólogos, hablamos de placenta creta, increta cuando ya traspuso la interfase y hasta el miometrio, y placenta precreta cuando llegó ya la serosa de la serosa del útero, ¿eh? Entonces hablamos de diferentes tipos de placenta. ¿Se puede diagnosticar del primer trimestre? Sí, se puede diagnosticar del primer trimestre, es muy importante. Pero vean ustedes, cuando nosotros tenemos una paciente, por ejemplo, Romina, de 37 años, con cesárea 3 veces y actualmente con gestación de 32 semanas, por lo cual se quiere ver el riesgo de acretino placentario. Pues lo más importante, le voy diciendo, para riesgo, es que sea cesárea anterior y tengo una placenta previa. Cuando yo tengo una cesárea anterior y tengo placenta previa, el riesgo de tener acretino placentario se incrementa tremendamente. Pues puede incrementarse hasta 13 veces mucho más, ¿ve? Por ejemplo, acá lo veo, mira, en una cesárea solamente 5% de riesgo, pero mira, cuando ya tiene 3 a 4 cesáreas más, tiene un 67%. Si tiene una placenta anterior, tiene un 67% de acretino placentario, por lo importante. ¿Lo podemos hacer el diagnóstico muy temprano? Sí, lo podemos hacer el diagnóstico cuando sospechamos, cuando hacemos, cuando se inserta más o menos el saco gestacional a nivel de la cicatriz. A nivel de la cicatriz hay un alto riesgo de sospecha de acretismo placentario. Entonces es muy importante valorar eso. De todos los marcadores ecográficos que conocemos, pues ¿cuál es el que es más importante? Pues aparte de la pérdida del espacio retroplacentario
o el miometro adelgazado sobre la placenta. Las lagunas placentarias es el más importante, o también la disminución de Notabutsch. Pero de todas ellas, pues de estas cuatro, la más importante es la presencia de lagunas placentarias, ¿ok? Yo puedo sospechar de placenta placentaria. Y por eso vemos el espacio de la pérdida del espacio retroplacentario, ¿no es cierto?, ¿no?, del retroplacentario, que es muy importante el adelgazamiento. Tenemos las lagunas placentarias, como la presencia de un queso siso, ¿no?, como lo ven acá, lo vamos a ver más detalladamente, el miometro adelgazado y la pérdida de integridad de la vejiga. Y también a nivel del Doppler, fundamentalmente el flujo turbulento, que lo vamos a ver en un ratito, y vasos que cruzan la placenta, que sean vasos verticales. Entonces decíamos que la capa de Nidabuch es importante, que no tiene tanta sensibilidad, ¿no? Una tasa de falso positivo muy alto, eso es cierto. Entonces la capita Buch no es tan importante, sí es un marcador, pero lo más importante para sospecha de acretivo placentario son las lagunas. Cuanto más lagunas tengas, mayor es el riesgo, sí, definitivamente mayor es el riesgo. Los certificados de 1 a 3, grado 1, de 4 a 6, grado 2 y mayor de 6, pues hablamos de muchas lagunas placentarias, y cuanto más lagunas placentarias tiene, mayor es su riesgo de tener acretivo placentario. ¿Okay? Lo otro que también tiene sensibilidad, pues sí, es el adelgazamiento del adelgazamiento miometrial, y esto se ve por la disminución de la capa de Nidabuch, que es muy delgado, ¿no? O tenemos a nivel de la mucosa vesical irregular, ¿no? Irregular también hay un riesgo, por consiguiente hay factores de riesgo. Entonces que tenemos la ausencia de adelgazamiento del miometrio, tenemos las lagunas placentarias que son muy importantes, el borde de la vesícula irregular y la extensión del tejido placentario más allá de la serosa uterina, que lo podemos saber a través del Doppler, ¿eh? Entonces, muy importante cuando utilizamos Doppler, sumamente importante porque son vasos de muy poca velocidad, y acuérdense ustedes, cuando yo trabajo con velocidades muy bajas, tengo que trabajar con ganancias bajas, ¿eh? La ganancia no es muy importante, ¿ok? Lo muy importante porque si usted no trabaja, no disminuye la ganancia Doppler, va a encontrar mucho flujo, ¿eh? Muy importante. Acá vean ustedes, acá yo sí diría, mira, tiene harto flujo, ¿eh? Y tú dirías, acá hay acretivo placentario. Pero si yo bajo el Doppler, pues yo bajo el Doppler, mira acá no hay nada, es importante. Por eso es que el Doppler, que en acretivo placentario la sensibilidad es bien baja, tiene un 33% que es un 99%. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tengo un 33 en un grupo y por qué tengo un 99? Porque yo sé optimizar, y eso hace la escuela, te enseña a optimizar el Doppler, que es muy importante. Pero usted lo puede hacer, siempre acuérdense, baje su PRF a 0.3 kHz, que equivale a 2 centímetros por segundo, y siempre baje la ganancia. ¿Y hasta cuánto bajo la ganancia? Hasta cuando yo visualice el vaso, ¿eh? Eso es muy importante. Entonces, ese parámetro es sumamente importante para valorar eso. Vean ustedes la tasa, como les decía, de 33 a 99%. Entonces, si combinamos todo esto, si multiplicamos toda la combinación, la sensibilidad para acretivo placentario es bastante alta. Si combinamos el 2D, fundamentalmente con las lagunas, con la disminución de la capa de Nidabuch, o con las irregularidades de la vejiga y a través del Doppler, trabajando con PRF de 0.3 y disminuyendo la ganancia, pues yo tengo que tener una sensibilidad del 95%, con una especificidad del 93% y valor predictivo positivo bastante alto también. ¿Okay? El otro diagnóstico importante es el abrupto placentae. En el abrupto placentae pues, hay una sola diapositiva. ¿Por qué? Porque no sirve. El dolor placentae no sirve para la ecografía, realmente no sirve, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando sangra la paciente, la sangre se ve hiperecogénica. Entonces, si tú pides una ecografía, pues ¿qué cosa tiene el abrupto placentae? Pues tiene hipersistolia, que el útero se contrae, tiene sangrado, que es importante, y la placenta. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú mires la ecografía, pues tú vas a ver una imagen hiperecogénica, y ¿cuál es el problema? Que las contracciones son hiperecogénicas y el sangrado también es hiperecogénico. Entonces tú cuando ves un sangrado, pues no sabrías si es placenta, no sabrías si es sangrado, no sabrías si es una contracción. Por lo cual no se pide en un acretivo placentario, no se pide ecografía. El otro parámetro muy importante es el cordón umbilical. El cordón umbilical, que es varias importantes, dos cosas importantes, la placenta subsidiata, que diferenciarlo. ¿Cómo diferencio? Como que cuando yo hago una ecografía pareciera que tuviera dos placentas. Y cuando tú veas dos placentas, entre la una y otra, comuníquese, si hay comunicación de vasos, hablas de una paciente subsidiata, ¿eh?
Lo otro importante es la inserción medicamentosa. ¿Por qué es importante la inserción medicamentosa? Como hago el diagnóstico, no está complicado. Vean ustedes siempre la inserción de cordón. Cuando hacen morfología, ven la inserción de cordón. Y ven la inserción de cordón, cuando la inserción de cordón se inserta fuera de la placenta, pues tiene una alta probabilidad de inserción medicamentosa. ¿Y por qué es importante hacer el diagnóstico de inserción medicamentosa? ¿Y por qué es importante la subsidiata? Porque ambas hacen una patología que se llama basa previa. La basa previa es importante. ¿Y qué cosa es la basa previa? La basa previa no es otra cosa que el cordón umbilical que pasa por el orificio cervical interno. Imagínense, un cordón que pasa por el orificio cervical interno. Imagínense que inicia el trabajo de parto. Si este inicia el trabajo de parto, pues claro, se rompe este vaso y sangra y se va a morir tanto el feto como la paciente. Por eso es muy importante sospechar de placenta, fundamentalmente inserción medicamentosa y placenta subsidiata. ¿Por qué? Porque, claro, puede producir lo que se llama la basa previa. Si hacemos estudio de la placenta, importante. Ahora, el cordón umbilical. El cordón umbilical es importante. Ahora, ¿cómo se diagnostica el cordón umbilical? Realmente, para ver si hay una vuelta o dos vueltas, si realmente si existen las vueltas verdaderas, pues es un corte transversal de cuello. Pues un corte sagital, un corte coronal, pues te da una sospecha. En cambio, en corte transversal, pues sí. Yo le diría que es muy importante que ustedes hagan diagnóstico, fundamentalmente en el tercer trimestre, fundamentalmente a término. No tiene sentido a las 20 semanas darle información a una paciente que tiene cordón cuando no tiene ninguna importancia. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos que evaluar? Fundamentalmente tenemos que identificar la inserción del cordón durante el examen ecográfico, inserción muy importante en toda hemorragia intraparto de sospecha de basa previa, que es importante porque esa es la que mata. No hablar de placenta previa al principio de gestación, decía a partir de la semana 30, sería ideal y definitivamente a partir de la semana 32. Si un base es aberrante, cruza el cervix, debe descartarse placenta previa y poner todos los criterios para el criterio de acretismo. Como ustedes saben, el acretismo es muy importante, saber que hay presencia de lagunas, si tienen antecedentes, si es cesárea anterior con antecedente de placenta que tenga placenta previa, pues sí, tiene un alto riesgo de tener acretismo placentario. Y si obviamente tiene lagunas, si tiene el Doppler que tiene flujo, que va a flujos verticales, disminución de la capa, irregulares de la vejiga, pues sí, claro, tiene un riesgo de acretismo. Y es muy importante, una cosa es entrar sabiendo que tiene alta probabilidad de tener acretismo y otra cosa es entrar a una cesárea sin saberlo y te da una alta probabilidad de que esa paciente se complique por la pérdida de hemorragia que presenta. Entonces, vean ustedes que es bastante sencillo evaluar la placenta y también las diferentes patologías. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias por su atención.